Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Segunda de Samuel, capítulo 21, mis amados. Yo quiero honrar a las mamás, hablando de un amor que es para siempre. En verdad, cuando voy a la palabra de Dios y veo al amor de papá, el amor más grande no lo modeló el Señor Jesucristo, pero cuando busco amor verdadero, amor sincero, amor veraz, amor sacrificial, digo mamá. Así que hoy vamos a compartir de ese amor de mamá, amén. Segunda de Samuel. Yo sé que es un texto muy raro, y déjeme decirle que me costaba mucho compartírselo en este día, pero papá me insistió tanto en mi ser y en mi espíritu que yo quiero ponerlo en tu corazón en este día. Y dice así, Segunda de Samuel, capítulo 21, la iglesia infantil puede subir, sigan mis amados preciosos, y vamos a pedirle al Señor la bendición, y vamos a pedirle a todos una grande y preciosa bendición. Vamos a honrar a mamá en este día, amén. Y dice así, versículo 8. Todos atentos, es una lectura que requiere tu atención, mi amado. Es una lectura no un poco fácil, es una lectura difícil. Y tal vez diga, pastora, pero todas las mamás de este mundo, ¿y usted escogió a esa? Sí, es que me parece maravillosa. Versículo 8. Pero tomó el rey a dos de los hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefibosé, a 5 hijos de Merat, hija de Saúl, los cuales ella había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, Mejolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre sus hijos de día, ni fieras del campo se posaran sobre sus hijos de noche. Y le fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Glorificamos tu santísimo nombre, Padre. Tú eres bueno. Tú nos hablas por medio de tu palabra, nos enseñas por medio de tu palabra, y hoy nosotros queremos bendecirte, entendiendo que existe un amor que es para siempre, y es el amor de una mamá. Te honro, papá, por todo lo que tú haces. Te honro porque nos entregan victorias sobre victorias sobre victorias. Y te honro, Señor, porque quizás en la vida, Señor, no hemos tenido un amor más grande que el de una mamá, Señor. Dios Todopoderoso. Y aún en nuestros momentos más difíciles, lo que se nos ocurre ante el peligro, lo que se nos ocurre ante los momentos de angustia es gritar mamá, porque es la palabra que sale de nuestra boca cuando la cosa se pone difícil, y nos ponemos de rodillas y decimos, Señor, ayúdanos, pero siempre pensamos en mamá. Siéntese, mi amado, póngase cómodo. Yo quiero hablarte de un amor muy grande, mis amados, muy grande. Normalmente yo no hablo de Rispa en el Día de la Madre. Normalmente sé que es un personaje que de pronto tú dices, ¿cómo se coló esta historia en la Biblia? ¿Cómo? ¿A quién se le ocurrió? Pero soy del creer que a Papito Jesús no se le escapa nada, y que cada cosa que está en la palabra de Dios tiene un grande propósito, un grande propósito. A los hijos Dios les va a decir si su madre verdaderamente es una Rispa en el mejor sentido de la palabra.
A los esposos Dios les va a decir si hay una rispa en su casa. Y vamos juntos a orar porque Dios nos levante a todos, hombres y mujeres, como rispas. Un amor que no se rinde, un amor que no se acaba, un amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no guarda rencor. Normalmente, cuando hablo de mamá y pienso en que es un amor para siempre, y cuando sentí que el Señor me decía, tengo una amistad con papito acerca de las madres hace mucho tiempo, porque me duelen las madres, no se imagina cómo me duelen, porque me parece tan fuerte lo que pasa en nuestras vidas, tener al bebé 9 meses, criarlo, que nos colme de amores 5 años y después de regaños e insultos 20, ¿cierto? Me duele un poco, me duelen las madres, pero después toda una vida de amores, porque son una etapa que pasa, y después de regaños y pasamos todas las etapas que existen como madres. Y cuando pensé en Rispa, pensé en un amor verdadero que va más allá de lo que podamos imaginar. Y yo quiero darte una comprensión completa, pero nueva, de esta historia. Porque a veces cuando vemos las historias bíblicas decimos, Señor, pero ¿en qué cabeza cabe que personas como David aceptan este tipo de propuestas? Entonces lo primero que voy a hacer es contextualizarte, porque algunos están, ¿y quién será Rispa? ¿Cierto? Y eso está en la Biblia y personas dicen, ¿y dónde? Los problemas tienen un inicio. Todos los problemas tienen un inicio. Y un día, un solo día de su vida, un hombre íntegro que se pasaba de integridad, que rayaba en integridad, se le ocurrió la única cosa que no se le puede ocurrir a usted y a mí en esta vida, que no se nos puede ocurrir jamás, y es hacer algo sin consultar a Dios. Y se le ocurrió a Josué no consultar a Dios. Es el capítulo 10 de Josué. Y entonces unos hombres llamados Gabaonitas, terminando colándose en la vida de Josué y dañando la vida de Israel por mucho tiempo. Pero como Josué no consultó a Dios, terminó haciendo un pacto con los hijos de Gabaón. Comenzando el reinado de Saúl, es decir, más o menos 80 años después de 320 años después de Josué, 320 años. Uno pensaría que son casi 10 generaciones. Asunto olvidado. Dígale al que está a su lado, no hay asuntos olvidados en Dios. Nunca jamás habrá asuntos olvidados en Dios. Entonces hubo hambre en la tierra por 3 años. Y entonces David no sabía. ¿Sabes lo que es 3 años de hambre? No sé si has sentido los soles de estos días, pero cuando hacen estos soles nos hace olvidar que algún día llovió, ¿cierto? Como que olvidamos que algún día llovió. Y de repente empezó a haber hambre y pasó a la gran necesidad de que ya no había nada sobre la tierra. Y David, que era un hombre muy como Josué, aunque la integridad de Josué fue total hasta el final, muy como Josué, consultó a Dios. Y yo siempre digo como con Moisés, fue una sola vez, pero marcó una historia de 320 años. Una sola vez que Josué no consultó a Dios, una sola vez. Yo le digo, papá, pásanos una, pero al que más se le da, más se le exige. Y de repente Saúl tomó una determinación loca, atacar a los gabaonitas. Entonces el Señor le dice a David, en razón de qué viene el hambre, es que Saúl rompió el pacto con los gabaonitas. El demente y loco de Saúl rompió un pacto. Los pactos no se pueden romper, son inviolables, son inalienables de por vida. La única forma de romper un pacto es que el trono lo permita, que Dios lo permita, y toca hablar con papá primero. Y entonces el Señor le dijo, habla con los gabaonitas a ver ellos qué quieren. Los muy terribles dijeron, ¿cree que queremos plata? No, plata no queremos. Queremos que 7, que representa el número de la plenitud, hijos de Saúl mueran. Ay, yo no sé,
esas cosas como caben en nuestro corazón. Y David dijo, listo, se le tiene. Como no eran los hijos de él, ¿cierto? Como no eran los hijos de él. Entonces trajo 2 hijos de Rispa. De hecho, la Biblia no nos da los nombres de los hijos de Merab. El texto dice Mical, es un error. Es Merab, es la primera hija de Salú. Mical no tuvo hijos, ¿lo recuerdas? Ni con David, ni con la persona con la que convivió durante 13 años mientras David estaba lejos. Y de repente Merab tuvo 5 y Rispa tuvo 2. Y entonces los de Rispa, uno se llama Mefiboset, debe ser el primogénito porque están nombrados así, y el otro se llama Armani. Ya sabemos de dónde salió la marca de ropa elegante. Y de repente dice la palabra de Dios que los llevó, se los dio a los gabaonitas y los colgaron y murieron. Y hasta aquí todo es demasiado trágico para ser Día de la Madre, ¿cierto? No me mire así. Pero de repente, y es a donde vamos a estar en este día, dice la Biblia que es lo sorprendente, lo sobrenatural, lo que vamos a ver y lo que da nombre a este mensaje. Por eso este mensaje se llama Mamá, un amor para siempre. Rispa se fue, y si usted hace una lectura no convencional de las escrituras y dice, estuvo allí desde el tiempo de la siembra hasta el comienzo de las lluvias, exactamente mayo. Yo creo que si algo diera origen a un día de la mamá debía ser la historia de Rispa, porque fue exactamente en mayo, del 1 al 15 de mayo, y no lo sabes tú, comienzan las lluvias tardías y van hasta octubre. No fue una noche que Rispa estuvo allí. Los colgaron en una colina frente a Gabaón, y Rispa se fue a vivir allá porque los dejaron colgados. La ley decía, pero los gabaonitas no iban a respetar la ley israelita, que las personas que fueran asesinadas, es la razón por qué a Jesús lo recogieron el mismo día y lo enterraron el mismo día, no podían estar. Las personas que fueran colgadas o crucificadas o que fueran juzgadas para muerte debían ser por dignidad humana enterradas el mismo día. Pero nadie tuvo dignidad humana porque Rispa no era reina y Rispa no era esposa, Rispa era concubina del rey Saúl. Entonces los niños eran príncipes, todos 7, 2 eran hijos del rey y 5 eran nietos del rey, pero los dejaron allá. Y cuando Rispa vio que fueron asesinados en el día y que nadie vino a recogerlos, entonces Rispa se fue a vivir allá. Y desde el día de la muerte de sus 2 hijos, y me pregunto yo por qué Merab no está ahí, si Rispa tenía solamente 2 y Merab tenía 5, pero Rispa cogió una tela de silicio que es costal. Para nosotros la tela de silicio es costal. No se llevó una cobija, ni un camping, ni hizo un techo, porque ella estaba de luto, porque habían matado a sus 2 hijos. Así que cogió un costal y con el respeto y la dignidad que tenía por sus hijos, ¿cómo se puede amar tanto a los hijos muertos? ¿Por qué no llevar otro tipo de luto? Se acostó allá durante 5 meses, increíblemente con la valentía y la osadía que la Biblia dice. Tuve la experiencia ayer, había tal vez una vaca muerta camino a Sogamoso y levanté, papá siempre hace esto por mí, y voy a decir, no es la expresión más correcta, jauría son animales terrestres, pero no sé cómo decirlo para los del cielo, de chulos, banda, gracias, una bandada de chulos. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo enfrenta una mujer eso? ¿Sabes lo que hieden 7 cuerpos muertos? Yo no creo que había un chulo ni 2, había millones. ¿Cómo se enfrenta una mujer con una sola tela rota de silicio a eso? Y por la noche habían leones y tigres queriéndose comer esos cuerpos. Y la Biblia dice que en el día enfrentaba a los buitres y en la noche enfrentaba a las fieras, pero no dejó que esos animales se comieran a sus hijos y a sus nietastros, será la expresión, porque esos niños eran nietos de Saúl y ella había sido concubina de Saúl. Ya no se podía enmendar la situación.
Y ella no tuvo autoridad cuando David tomó esa decisión. No me pregunte por qué David tomó esa decisión. Como mujer diría, bueno, no eran sus hijos. Bueno, la familia de Saúl finalmente era el reino contrario. No quiero expresar nada acerca de David. Lo importante aquí, lo verdaderamente importante, es lo que una madre está dispuesta a hacer. Lo que una mamá está dispuesta a enfrentar y lo que toda mamá, porque yo no creo que haya sido Rispa, porque aunque hoy no estamos enfrentados a buitres y chulos y águilas y todas las aves de rapiña que existen físicas, sí lo estamos ante aves de rapiña y buitres que quieren robarnos nuestros hijos. Y aunque hoy no estamos enfrentados a tigres, leones, estamos enfrentados a fieras que pueden robarnos nuestros hijos. Pero no me imagino cómo era Rispa por hijos vivos si luchaba de esta manera por hijos muertos. Podría haber dicho empaque y vámonos, ya los mataron, ya no hay nada que hacer. Pero ella pensaba en su dignidad eterna. Creo que esta señora tenía un conocimiento de Dios especial. Creo que independientemente de haber sido, no sé, obligada a ser concubina, la concubina no tenía mucho en esta vida. De hecho, fue tan terrible que en carácter de obligación, el principal general del ejército de Saúl la tomó después de que Saúl murió. Qué diablo tan terrible. Había tenido que estar con el rey, que no sabemos si lo amó o no lo amó, sino que el rey dijo, usted se queda conmigo, y le tocó. Y después el comandante Abner también la toma, la deja tirada por los rumores, porque no la dejó tirada por otras razones, sino tal vez la sigue usando. Y la historia termina diciendo de una manera muy fuerte que el Señor no fue propicio a la tierra hasta que estos niños fueron enterrados. Pero pasó un día, pasó una semana, pasó un mes y la gente siguió viviendo una vida normal. Porque tal vez tu hijo está en las drogas y el resto de tu familia vive una vida normal. Y tal vez tu niño tiene cáncer y el resto de tu familia vive una vida normal. Y tal vez tu niña está en promiscuidad y el resto de tu familia vive una vida normal. Porque solo una madre sabe a lo que se enfrenta. Y el resto de que las personas sigan con su vida no significa que no te amen. Significa que las mamás son diferentes. Significa que las mamás son especiales. ¿Cómo se puede vivir entre buitres y fieras por 5 meses? 5 meses son 150 días, lo que duró el arca sobre las aguas. Duró lloviendo 40 días y duraron 5 meses. Y casi que no lo soportan. Y estaban en un hotel 5 estrellas y tenían leche de vaca, leche de cabra, leche de lo que quisieran y carne de la que quisieran. Y aún estaban fastidiados y decían, ya cesarán las aguas para salir de esta arca. Pero ella se quedó allá. Y puedo decirle algo más, iglesia: hubiera muerto allá si nadie le solucionó. Una mujer sola enfrentada a los buitres, una mujer sola enfrentada a las fieras. Yo creo que eso representa a todas las madres del mundo, porque en algún momento de la vida toda madre ha estado sola. Porque independientemente de que el padre sea maravilloso, ella entró a un parto sola. Y ella estaba sola, enfrentando a los médicos, que a veces no son lo más amable. Yo cuando estoy acompañando a las hijas y la niña de la cama enseguida empiezo a gritar, yo le digo, ay, cálmate, que es que después los doctores son más odiosos contigo cuando gritas y te portas un poquitico fuerte. Mejor cálmate, las enfermeras que están acá saben cómo es. Pero ¿quieres saber por qué? Porque ella ni siquiera intentó defender su caso ante David. ¿David era el causante de esto? No, David no era el causante de esto. David estaba dando solamente una solución de reino, una solución política. Él no podía hacer otra cosa. Tenía que haber tomado. Podíamos decir, ¿pero por qué los hijos de Rispa no iban a aceptar los gabaonitas otra cosa? Porque Saúl era quien les había hecho daño. Pero no quiero detenerme en la historia de Saúl. Quiero detenerme en las Rispas de hoy, que toman su vida y en silicio, porque me llama la atención que es una mujer sola en silicio. ¿Sabe que no hubo un sepelio con 2 personas? ¿Has visto sepelios? El último día de la campaña del pastor Adrián fuimos a tomar un tintico con mi esposo y con él y mis padres. Iba un sepelio como con 5 personas. Difícil, ¿cierto?
Lo sientes mucho, tú lo sientes mucho. Tú como que miras, Dios mío, ¿quién amaba a esa persona? Difícil, a veces ves sepelios con muchísimas personas. Pero yo pienso en Rispa y no tenía un duelo con 5 personas, ni con 2, ni con 3. Pasó noches en el campo, pasó días bajo el ardiente sol de Israel y nadie, absolutamente nadie estaba con ella. Y yo sé que hay mamás que no han pasado 150 días solas, sino 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, enfrentadas a los buitres y enfrentadas a las fieras. Y digo, Dios mío, cuánto valor Dios le dio a la mujer. Y si usted se pregunta por qué Dios no escuchó la oración de David para quitar el hambre hasta que David enterró a esos 7 muchachos, alguien le dijo a David: qué chismosa que es la gente, pero lo que verdaderamente es importante no lo cuenta. Porque habían pasado 150 días cuando alguien llegó al reino a decirle a David. ¿Cree que en esos 150 días no pasó nadie por allá? Yo creo que todos los días pasó gente. ¿Por qué nadie le dijo a David que ella estaba ya tirada? ¿Por qué nadie le dijo que una fiera se la podía tragar? O una bandada entera de buitres, porque ya desesperados. Pero ya no era solamente su dolor de ver los muertos. Ahora hedían, los muertos huelen muy mal. La carne nuestra huele horrible, 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 horrible. Los muertos huelen horrible, pero ellos se descompusieron. Normalmente a los 10 días ya los cuerpos están descompuestos. Y ella soportó ese hedor putrefacto durante 150 días. Dormía debajo de ellos literalmente. Porque ¿cómo se hace para con ese cordón de yute sacudir a las fieras? Dios mío, yo no sé cómo. Creo que fue que Jesús puso un cerco de protección para que las fieras no se la tragaran. ¿Sabe lo que es que un león vea carne? No va a renunciar a esa carne porque una mujer le haga bu. Pero ahí no había una mujer, ahí había una mamá. Una mamá es una cosa muy distinta. Ya dijo el esposo: ay, sí, por eso es que me pegan cuando me les meto con sus bebés. Sí, es por eso, porque ahí no había una mujer, ahí había una mamá. Y sus hijos murieron y nadie consideró su dolor. Y yo sé que hay personas, mamás, llevando solas la carga de la drogadicción y nadie ha considerado su dolor. Y sé que hay mamás solas cargando con la falta de academia de sus hijos. No es que sientas que si no estudian son menores hijos, no. Lo que pasa es que la mamá no quiere que les toque como nos tocó a nosotros. Dice la mamá: no quiero que no consiga trabajo, no quiero que tenga la sopita embolatada, no quiero que llegue luchando por su sopita hasta los últimos días de su vida. Y es la razón, la principal razón por la que la mamá le dice a un hijo cansonamente a veces: estudie, mi hijo, estudie. No es por molestarle la vida, no es por hacerle la vida más difícil, todo lo contrario. Hay una sola esperanza en el corazón de una mamá: que no les toque como nos tocó a nosotros, y de un papá. Pero te preguntas por qué. ¿Qué hay en el corazón de una mamá que solo Dios veía, que solo Dios sabía lo que ella estaba pasando? ¿Cómo los buitres no la hicieron desistir? ¿Cómo las fieras no la hicieron desistir? Y yo voy a contarle rápidamente la razón científica por la que una mamá no desiste. Porque una mamá no es cualquier persona. Ella puede superar el dolor. Ella puede salir del dolor. Ella puede pasar lo que sea, pero no abandona a sus hijos. Es una cosa loca. Es la osita que coge su osesno y se lo lleva y lo carga para aquí, lo carga para allá, y cuando la están cazando lo deja en un lugar donde esté seguro y solo la muerte lo separa. La norma con la mamá Rispa es que solo la muerte la puede separar de sus hijos. Es una cosa loca. Y eso es algo impresionante. A mí me maravilla
¿Por qué no perdió la fe? Porque ella no se enfrentó gritando a David porque sabía que llorando y gritando no iba a conseguir nada porque era una decisión política. Pero ¿por qué no se enfrentó a David? Y sí se enfrentó a las fieras y sí se enfrentó a los buitres. Es algo que siempre vamos a tener que ver en las mamás, que las mamás saben qué batalla dar y cuál batalla no dan. Eso es algo que solo una mamá sabe, porque una mamá sabe que no se puede desgastar porque su hijo la va a necesitar toda la vida. Así que, mis amados, yo sé, mamá, que tú has estado enfrentando buitres de día, toda una vida enfrentando buitres, y sé que has estado enfrentando fieras de noche. La peor de todas, la tecnología. Cuánta fiereza de Satanás para quedarse con tus hijos a través del celular, de la tablet, del computador. Cuántos buitres afuera de los colegios, afuera de las universidades, queriéndose quedar con tus hijos. A toda costa el enemigo se quiere quedar con tus hijos. Pero hay una madre, y es lo que vine a decirte especialmente. Sé que es una historia muy difícil. Sé que dirías, uy, solo a la pastora se le ocurre hablarnos de rispa hoy. Pero solo quiero decirte una cosa. Yo creo que esta casa está llena de rispas. Mujeres que darán la vida por sus hijos. Mujeres que nunca se van a rendir, que han dado un amor para siempre. La mujer cambia su cerebro. Puedes decirle a tu mamá, sí, yo siempre supe que tú tenías un cerebro distinto. Sí, siempre lo supe. ¿Cierto, hermano? Usted lo sabe, usted lo tiene muy claro. Su esposa tiene un cerebro distinto. En el momento que la mujer queda embarazada, amada, en el mismo momento, la hipófisis, que es quizás el mayor trabajo de nosotros en nuestra vida, que está detrás del nervio óptico, se activa con una hormona que se llama oxitocina. Y es la hormona de las mamás, podríamos decirlo de alguna manera. Es una hormona, voy a decirlo en un sentido muy caballeresco, hoy voy a parecer un hombre aquí como mi esposo. Es una hormona que hace que una mamá deje de ser un Renault 4 para que se convierta en turbo mamá. Una mamá 4x4, una mamá turbo, una mamá que es capaz de hacer las cosas que ni siquiera en la más remota posibilidad pensó que podía hacer. Tan grande es la oxitocina que capacita el parto. Es la productora de los dolores de parto. Tan grande es la oxitocina que frena la hemorragia que produce la salida del bebé y controla la hemorragia. Tan grande es la oxitocina que separa la hemorragia de la placenta y hace expulsar los denominados coágulos que cuando no salen se terminan siendo muy dolorosos la expulsión de ellos después. Tan grande es la oxitocina que graba en lo profundo del cerebro, en calidad de placer máximo, la fragancia del bebé. Por eso es que usted ve a la mamá acá y dice, pero qué señora tan ridícula, el tipo tiene 32 años y ella, mi bebé. Sí, está en su cerebro, mi bebé. Su cerebro no dice, tiene 40, tiene 50. Tu cerebro dice, tu bebé. Y te lo va a decir toda la vida va a decir tu bebé. Ese olor que jamás se pierde, ese olor que hace separar el llanto del bebé. Las hermanas están acá y llora un niño y quienes tienen niños arriba hacen, pero inmediatamente dicen, no es el mío. Yo digo, están llorando 10 gaticos arriba. Dios mío, ¿cómo sabe cuál es el suyo? La oxitocina. Le está diciendo no es. Nos molesta. La oxitocina nos ha molestado a todos porque el chinito está acá corriendo por toda la casa de Dios y la hermana que ya tiene el chinito de 20 años dice, pero la hermana, ¿por qué no hace nada? No hace nada porque la oxitocina le dice, ¿está molestando? Está bien, preocúpate cuando esté quieto. Y entonces nosotros por la bendita oxitocina nos tenemos que soportar a todos los niños molestando. Por eso, porque tienen que molestar para que la mamá sepa que todo está bien. La oxitocina le dice al cerebro que el parto salió bien. La oxitocina le dice a la mamá que está completico. La primera reacción de una mamá cuando se lo ponen en el pecho es contar los deditos. Sí, 1, 5.
Gracias, Señor. Sí, es una cosa loca porque por la oxitocina que acelera el peligro en la mente de la mamá cree que le va a salir como Goliat con 6. Sí, es verdad, porque la oxitocina mantiene a la mamá en modo alerta todo el tiempo. Pero Rispa no estaba embarazada. Dios alertó la oxitocina de Rispa por algo llamado amor. Un amor que dura para siempre. Podía haberlos dejado allá, pero una mamá no se rinde con los hijos muertos. ¿Se podrá rendir una mamá con los hijos vivos? Yo creo que no. Yo creo que no, porque si una mamá no se rinde con hijos muertos, imagínate nosotros. Y cuando uno mira al cielo, uno dice: Señor, pero esto se te ocurrió a ti. Y yo veo a Jesús levantando la mano y diciendo: fue idea mía, yo la inventé así. Yo quería que ella cuidara al tesoro más grande que yo puse en sus manos. Yo quería que ella lo defendiera. Yo quería que ella estuviera ahí para ayudarlo, para apoyarlo. Yo quería que ella entendiera que tiene 14 años y que va a dar su primera flor. Todo va a sacarlo bien, ¿no es cierto? Todo perfumado, todo arreglándose bonito y oliendo a rico. Y tomó su primera florecita y la llevó por donde la china. Y cuando llegó, la china iba saliendo con el novio de la casa. Ay, por Dios. Y llegó ese chino toditico aplastado a la casa. Pero ahí está Rispa, ¿cierto? Y entonces Rispa sale a la puerta y dice: ay, mi hijito me trajo una flor. Ay, mire, mi niño me compró una flor a mí. Cuando pasan los años, la mamá dice: me trajo un ramo de 25 flores. Y los hermanos mayores que decimos: ay, pobrecita mi mamá, la flor ni siquiera era para ella, ¿cierto? Pero la mamá siempre está pensando en que todo es para ella. Y está la mamá, no le dice: mijito, ¿cómo le fue? No le dije: mijito, me lo aplastaron, la chinita le salió con el domingo 7. No, ella va con la arepa caliente, ella va con el chocolate caliente. Ella: aquí no ha pasado nada, nené, nadie me le rompió el corazón. Aquí está su mamá. Eso es una mamá. Es la razón por la que inmediatamente a nosotros nos pasa algo. Lo primero que decimos es mamá, y después decimos: la sangre de Cristo tiene poder, ¿cierto? Pero ¿qué es lo primero que se le ocurrió? No, diga la verdad. Cuando el Espíritu Santo me bautizó y me permitió ver los demonios con los ojos abiertos, la primera vez que vi un espíritu, yo dije: mamá. Mi mamá me dijo: mi mamá es mamá. Era un contexto espiritual, ahí estaba la gloria, ahí estaba el Espíritu Santo, pero mi mamá me abrazó con 24 años. Mamita, no está pasando nada, no vio nada, mamita. A mí, tras de decirme: hija, es lo que acabamos de orar, Dios nos está ayudando. No, ahí no estaba la pastora, ahí estaba la mamá. Y la mamá solo quería decirme: mamita, no ha pasado nada, tú tranquis. El primer día del diagnóstico de mi esposo, y yo lo primero que hago después de arrodillarme, y la verdad, yo amo profundamente a mi mamá, pero yo grito: papá. Iba para donde mi papá, pero no pude llegar. En la casa de Sandra me dio una crisis nerviosa y empecé a llorar y a gritar. Y entonces entré a un cuarto. Mi mamá iba de salida. Pero una mamá no ve que sus hijos están llorando y sigue de salida. Y se devolvió. Y se quitó el reloj que tenía puesto, azulito por cierto, muy bonito, y me lo puso. ¿Puede creer que mi mamá pensó que con un reloj a mí se me quitaba el dolor? Me dio tanta risa que se me quitó. De purita verdad me dio risa porque le dije: ay, madre, esta es tu solución de vida. Pero me lo puse y lo miré y dije: solo una mamá, porque yo ya tenía en ese momento casi 35 años. Pero mi mamá estaba viendo a su hija que estaba llorando y dijo: mi bebé le doy una colombina y se sienta y se calla, ¿cierto? Porque eso es una mamá. Porque voy a decirle lo malo de la oxitocina, ya le dije todo lo bueno, pero voy a contarle lo malo para que usted descanse y haga así, papá. La oxitocina no te permite pensar. La oxitocina te dice: resuelve. Dijeron todos los esposos: ah, claro, las mamás no piensan. No, las mamás no piensan, las mamás resuelven. Por eso a veces es peor el problema que la enfermedad. ¿Sí? Por eso a veces es peor lo que resuelven, porque no es una mala decisión o buena la que toman siempre. Lo que pasa es que ella quiere solucionar ya,
porque ella sí sabe y siente, así su bebé tenga 50 o tenga 60, exactamente lo que está sintiendo su bebé, porque solamente ella lo sabe. Ella sabe lo que él está pensando, ella sabe lo que sintió, la cara que puso. La mamá no estaba cuando él tocó a la puerta de la niña y salió con el novio, pero sabe lo que su hijo sintió, sabe que se le rompió el corazón, sabe el dolor que estaba sintiendo, y simplemente por eso quedan a veces incapacitadas para perdonar a esas personas que hieren a sus hijos. Y la tarea no se demora un poco, porque están pensando simplemente: hizo llorar a mi bebé. Y uno dice: pero qué señora tan necia. Es la razón por la que la mamá resuelve. ¿Qué es lo que hace? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace cuando tu hijo se equivocó, hizo una cosa, necesita un dinero? Llamar al hermano mayor: ay, préstele la plática a su hermano, ¿sí? Yo se la ayudo a pagar, le respondo yo, ¿cierto? Y uno dice: pero mi mamá, ¿cómo cree que ese sinvergüenza hizo eso y antes le resuelve? No, ella le resuelve. Todos los demás hijos nos vamos a poner bravos, todos los demás hijos vamos a decir: mamá, pero ya despierte, mamá. Y mi mamá está despierta, pero ella ama, ella tiene la oxitocina que le dice: resuélvale y después miran a ver qué hace, ¿cierto? Resuélvale, porque una mamá vive en modo resuelve. Es la razón por la que piensa claro, es la razón porque siempre está ahí para ayudar, es la razón por la que, por más que honramos, amamos y respetamos a nuestro papá, cuando nos duele algo decimos mamá. Es la razón porque nuestro cerebro sabe que quien resuelve es mamá. La plática sale de ustedes, ¿cierto? Varones, sí, pero quien resuelve es mamá. Mamá, ¿qué hace? Dele al chino que lo necesita ya. Y antes con la mirada de cuidadito y no le da, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es mamá, porque quiere lo mejor para su hijo. Y yo estoy viendo caras de que todos dicen: uy, sí, la verdad, la oxitocina en mi casa gobierna, ¿cierto? Pero ¿qué quiero decirle? ¿Qué es lo que hace la oxitocina? Libera circuitos de recompensa. Circuitos de recompensa, lo que hace la dopamina a través del celular y a través de otras cosas. Libera sobre la mamá circuitos de recompensa. ¿Qué hace una mamá cuando resuelve? Misión cumplida. Ella se siente lo máximo. Ella ya no tiene que comer, ella ya no tiene que dormir, ella ya no tiene que estrenar, porque ella ya cumplió su misión. Le resolvió a su hijo lo que había que resolver. Ella ya camina sobre huevos, ella ya se siente lo que es super mamá. Y entonces siente, y créeme que si hay un aplauso en los cielos. Y sí, créeme que Dios dice: le di la oxitocina para eso, y ella no la está desperdiciando, ella la está usando. ¡Qué bendición! Y no se siente el Señor mal por eso. Y aún por eso vemos a las mamás y nosotros decimos: es que es tan alcahueta. No, es mamá. No unamos esas dos palabras porque no van juntas. Una mamá no es alcahueta. ¿Usted cree que la mamá no sabe que el hijo le está mintiendo? Lo sabe, lo sabe, lo sabe siempre. Desde la primera palabra que salió de su boca sabe qué está pasando por su mente y por su corazón. Pero no le va a decir: mentiroso, deje de decirme mentiras. No, porque es un invento de Dios. Porque Dios quería que todos, absolutamente todos los seres humanos, tengamos al menos una persona en esta vida que nos cree todo lo que digamos. Que todos, absolutamente todos, tengamos una persona que esté dispuesta a enfrentarse a los buitres, que esté dispuesta a enfrentarse a las fieras, y que esté dispuesta a ponerle la cara a toda la familia, porque tal vez has tenido que ponerle la cara a toda la familia, porque hasta el tío político, que es tercer grado de consanguinidad, ha querido entrar por la casa a decirte cómo educar a tus hijos. Y todo el mundo, la sociedad y aún nosotros mismos en la iglesia hemos tratado de decirte, por la drogadicción, por el alcohol, por las cosas, que no lo has hecho bien. Y la única persona que nos dice, así nos haya visto hacer todo mal, que lo hacemos bien, es una mamá. Y Dios la creó así. Y Dios la puso así para que siga creyendo, para que siga amando, para que siga perdonando, para que no se rinda. Porque Dios le dio un amor que es para siempre. Y cuando papá me dijo esta semana, es que el amor de una mamá yo lo puse, y yo le coloqué en su cerebro un amor inalienable, no va a cambiar. Ella es adicta a su bebé, y su bebé es su bebé hasta el día en que se muera.
Es la razón por la que se enfrenta como una fiera, porque para ella la nuera no es una nuera, sino son buitres y fieras que hay que espantar. Y para que usted convenza a su suegra que usted no es una fiera, toca que lo demuestre mucho. Y después, lo más maravilloso de todo es que si usted nuera y yerno demuestran que van a cuidar a ese bebé, usted también va a ser recibido como hijo. Y usted también va a ser amado como hijo. Hasta que digamos, parece que los ama más a ellos. Sandra le decía un día a mi mami, ¿tu hija soy yo? Porque estaba consintiendo mucho al esposo. Y a veces nos pasa porque los yernos y nueras que demuestran el cuidado por los hijos, la oxitocina de la mamá los recibe como hijos. La gran batalla, y ya no volvemos a culpar a las mamás que no quieren al yerno, que no quieren a la suegra, porque la batalla no es con ellas, es con la oxitocina, que les alerta a las madres del peligro, que le dice a la mamá, no es porque mi hijo va a sufrir toda la vida. Y la mamá entendida que no sabe de dónde, que te dice, es un pálpito, es que yo siento que no vas a ser feliz, hijo. No es odio contra esa niña, no es odio contra ese joven, es la oxitocina diciendo, cuida a tu bebé, para eso te entregué a ese bebé, cuida a tu bebé. Y cuando pensamos en eso decimos, Dios mío, verdaderamente las madres de la congregación, las madres en Dios, que cierro con esto, no tienen solamente oxitocina, tienen al Espíritu Santo. Pues imagínate, ella si una mamá con oxitocina normal es 4x4, tu mamá con el Espíritu Santo es turbo mamá. Así que simplemente a ella no la va a engañar cualquier mujer, a ella no la va a engañar cualquier hombre, y me gozo en el Señor porque a ella no la va a engañar ni herir, ni siquiera resbalarle la drogadicción ni el alcoholismo, porque ella va a hacer que el Señor liberte a ese joven, que el Señor liberte a esa niña, que ese muchacho se case bien casado, que esa niña se case bien casada. Debe decirle que a su mamá no le cambia en absoluto la decisión que usted tome de matrimonio. Ella sigue con su vida. Y como todos los habitantes de ese siglo en que vivía Rispa, pasarán por ahí y lo verán vestido de cilicio, pero no harán nada. Pero su mamá sí llorará, su mamá sí sufrirá. Déjeme decirle que a mí la batalla más difícil de todas me parece la que las mamás dan por los hijos grandes. Me parece más dura, porque la de casa se da con juguete, ¿cierto, hermana? Juguete, palabras, regaños. Pero después, ¿qué? Los toros se ven desde la barrera. Y antes los hijos casados que te dicen, no te metas en mi vida. Y antes el yerno que te dice, señora, no se meta en mi vida. Y antes la nuera que te dice, vámonos de esta nación que su mamá se quiere meter en nuestra vida. ¿Cierto? Es una cosa loca. Y la mamá sigue. Y no porque es masoquista, no solamente por la oxitocina, porque sabe que el gran inventor de los regalos que tenemos en nuestra vida, Santiago dijo, todo don perfecto y todo regalo viene del cielo, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Y el regalo divino, el regalo precioso, por el cual los que estamos aquí agradeceremos todos los días de nuestra vida, es nuestra madre. La gente dice, madre solo hay una. Y yo contesto, menos mal que me tocó a mí. Yo lo doy todos los días de mi vida, gracias a Dios, porque esa madre me tocó a mí. No creo que me hubiera podido soportar y perdonar y amar otra madre. La oxitocina es la fuente de las archideas, ¿cierto? Por eso una mamá siempre tiene una archidea. ¿Por qué no trabajamos nosotros dos y le regalamos al chino un computador? Se le dañó, pero lleva 10 años casado, pero ya está trabajando, pero él tiene 4 salarios más que yo. Ay, pero necesita un computador, mire que realmente en el trabajo no le alcanza la platica. Pobrecito, si usted no le compra el computador, ¿él con qué se compra las zapatillas de 5 millones? El papá dice, pero uy, Dios mío, esta señora está loca. Y el papá trabaja más duro, pero la mamá quiere. Esas son las archideas de mamá, las archideas de mamá. Porque la mamá siempre está pensando en que los hijos tengan lo mejor, en que los hijos solo reciban y reciban bendiciones. Nunca jamás, pero nunca jamás vamos a ver una mamá que no se saque el pan de la boca por sus hijos.
Nunca jamás vamos a ver una mamá que no tenga una solución en su bolsillo. Como no, tal vez lo diga quejándose, pero usted me pide, pero usted me molesta, pero igual te lo va a dar. Porque ella resuelve. Esa es su labor principal. Ella resuelve. Y ella no piensa en ella misma. Me parece impresionante. Y cuando la historia termina, dice, allí la lees en casa, 2 de Samuel 21, que el Señor no levantó el hambre sobre Israel hasta que David fue y enterró los cuerpos de los 7 muchachos. ¿Sabe por qué? Porque las cosas no cambian y la bendición completa no llega a una familia hasta que toda la familia recibe las bendiciones de las oraciones de una mamá. Rispa ganó, amadas madres, Rispa ganó. Los 7 muchachos, 5 que no eran de ella, que eran hijos de Merab, una hijastra suya, y los 2 hijos de ella, Mefibosé y Armani, fueron enterrados. Y cuando los enterraron, el Señor quitó el hambre de la tierra. Porque cuando escuchas a tu mamá y las oraciones de la mamá se cumplen, Dios te bendice a ti. Y Dios traerá mucha bendición sobre nosotros si entendemos que no es la mamá cansona, que no es la mamá cantaletuda, es la mamá que tiene activado un servicio secreto peor que la Gestapo y el FBI y ¿cómo se llaman los de Israel? Juntos para defenderte a ti, para guardarte a ti. Sí, tu mamá parece el Mossad, es cierto, le gana, ¿cierto? Tu mamá tiene ojos arriba, tiene ojos abajo, por una sola razón: tiene un cerebro diferente. Tiene un cerebro inventado por Dios y creado por Dios para ser mamá. Nuestro cerebro frontal trabaja de una manera. Nuestro cerebro parietal trabaja de otra manera. Nuestro cerebro occipital trabaja de otra manera. Y nuestros cerebros laterales trabajan de otra manera. Para que se una todo nuestro cerebro y se activa sobre las mamás con la oxitocina. Es todo su ser, es toda su fuerza, es toda su inteligencia encaminada a que a ti todo te salga bien. Y lo inventó Dios. Esa máquina perfecta, de cerebro completo, de motor perfecto, que todo lo puede resolver con amor, que se llama mamá, la inventó Dios. La inventó Dios y hoy las honramos y las bendecimos. Porque parece que todo lo sabe y todavía nosotros casados, llevamos ya 25, 30 años casados y otra vez hasta la casa: mami, ¿se acuerda dónde está el carnet de mis vacunas? Dios mío, esto es una locura, ¿cierto? Mamá, ¿se acuerda la primera copia de la tarjeta de identidad? Mamá, ¿se acuerda de esto? Y la mamá se acuerda. En mi casa Dios liberó oxitocina sobre mi padre y mi madre, pero sé que en todas las casas Dios ha hecho milagros maravillosos. Entonces, mis amadas madres, solo cierro con esto. Hace rato le dije que iba a cerrar, ¿cierto? Pero no puedo dejar de pensar en las maravillosas madres. Las madres son llenas de archideas. Y una mamá se paró frente a Jesús, llena de archideas. Jesús lleva 3 días hablando de su crucifixión, de su sacrificio, que se va a morir. Y perdónenme, no es que a las mamás el sufrimiento ajeno no les importe un carajo. No, no es eso. No, de verdad que no. No es que las mamás son inmisericordias con el sufrimiento ajeno. No, es que nada supera el interés que tienen por sus hijos. Sí aman, sí perdonan, sí son generosas, pero nada en su corazón supera a sus hijos, nada. Y está Jesús ahí derramando su corazón. Y allá en la esquinita está una mamá con sus 2 hijos codeándolos. Vaya, dígale, ¿hablen ya con él o hablo yo? Los chinos no hablaron porque siempre pasa. Eran 2 bebés, uno como de 22 años y uno como de 30. 2 bebés. Entonces los cogió a los 2, casi de las mechas, y los puso frente a Jesús. Y Jesús la mira en modo mamá, en modo oxitocina, en modo archidea, y dice: ¿con qué me va a salir esto? ¿Cierto? En modo oxitocina. Usted ha estado ahí, papá, usted sabe, ¿cierto? Esa mirada en modo oxitocina que usted dice: ¿qué me va a salir? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué necesitas, Salomé?
La Biblia dice, la esposa de Zebedeo, no, Salomé, ¿qué necesitas? Yo vine a pedir un favor así chiquitico, una cosita sencillita, así un momentico, ¿me haces un favor? Está hablando de que se va a morir, se va a ir y va a reinar. Ya que usted está hablando de reino, deje el testamento hecho. Que mi niño mayor, mi bebé, mi Santiaguito, en el cielo se siente a tu derecha. Y mi precioso Juanito en el cielo se sienta a tu izquierda. Eso es modo, mamá. Todos los demás miraron y, ¿esta vieja loca qué le pasa? Todos somos iguales. ¿De dónde cree que ellos van a tomar puestos especiales? Y en el cielo, todos la miraron que se la comían. Y Jesús los miró a ellos y, ay, Dios mío, ella está en modo mamá. Ella está diciendo, mis nenes merecen en esta vida muchas bendiciones, pero en el cielo ciertamente mis bebés merecen un lugar especial. Tremendo. Por eso el amor de mamá es para siempre. No está preocupada solo por tu vida en esta tierra, sino por tu vida eterna. Impresionantes las mamás. Por eso honramos hoy a las mamás. Realmente son impresionantes. Y Jesús no le respondió a ella porque no quería ser displicente. Le respondió a los muchachos y les dijo, ¿saben acaso lo que están pidiendo? Están pidiendo sufrir lo insufrible en esta vida. Siempre los intrépidos, ¿no? Jesús los llamaba Boanerges, hijos del trueno. Sí podemos. Bueno, con esa mamá yo creo que sí podían, ¿cierto? Con una mamá como esa, ¿cómo serían los hijos? Y Jesús les dijo, bueno, ciertamente de la copa que yo bebo ustedes también van a beber. Pero ya eran tratados como los trataba su mamá, como niños especiales. Así que mis amados, hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.